No pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Yahweh se manifieste en él. Amados hermanos, hoy tocaremos un tema de los más discutidos, siendo este muy asociado con el tema de la falsa y apóstata llamada maldiciones generacionales. Ciertas enseñanzas torcidas que hoy en día se predican en las iglesias cristianas erróneamente por no ir acompañado de discernimiento espiritual. Veamos el caso del hombre ciego de Siloé. Juan 9, 1, 3. Al pasar Yahshua, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yahshua: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Yahweh se manifiesten en él. La pregunta que hacen sus discípulos al Mesías, viene justamente arraigada de ese refrán que se escuchaba decir en toda la casa de Israel. La de Ezequiel 18. Ezequiel 18, 2, 3. ¿Qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel, que dice: los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? 3. Vivo yo, declara el Yahweh Elohe, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. Ezequiel 18, 19. 19. Y vosotros decís: ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. 20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Probablemente esa era la pregunta de los discípulos, que hoy tristemente está recorriendo de labios en labios, por no escuchar lo que Yahweh había dicho. Que el hijo no cargaría con el pecado de su padre. Muchos hoy hacen preguntas semejantes al encontrarse frente a una persona que esté pasando por circunstancias adversas o por una enfermedad tan frustrante como la ceguera que tenía el hombre mencionado en Juan 9. Esta pudo haber sido causada por una invalidez causada por un trágico accidente, una enfermedad, la situación económica de un hermano o una familia, una persona que va a prisión por razones aún desconocidas, la muerte de alguien en extrañas circunstancias, etc. Todas estas acusaciones antes de averiguar, ya que somos rápidos para juzgar por apariencia, pueden hacernos caer en el error gravísimo de juzgar en vano a alguien sin tener pleno conocimiento de los hechos del porqué de la tremenda situación que vive ciertas personas. Muchas veces nuestra reacción frente a situaciones como estas, suelen ser: ¿quién sabe qué habrá hecho este o esta en su vida para que haya llegado a esta situación? Se lo merecía, el que la hace la paga. El que siembra cosecha, está maldecido. Etcétera. Este y muchos otros cuestionamientos y razonamientos pueden pasar por nuestra mente. Algunos puede que no necesariamente sean para juzgar negativamente a la persona mencionada, pero otros en cambio nos pueden llevar a proferir un juicio precipitado sin bases firmes. Nuestro Salvador en esta situación con el hombre ciego de nacimiento, no solo exculpó a la víctima sino también a sus padres. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Yahweh se manifiesten en él. Muchas veces descaradamente apuntamos a los padres por su pequeño hijo que sufre una enfermedad congénita, por ejemplo, ceguera, o un problema cardíaco, o una malformación física, que eso ha ocurrido porque ellos han pecado, o porque no están siendo fieles a Yahweh en alguna o todas las áreas de sus vidas. Seguramente les ofenderíamos grandemente, pues nos estaríamos anticipando a proferir un juicio sobre algo que desconocemos y de lo cual sin duda no tenemos evidencia alguna de su estado. Estaríamos juzgando a esos padres, solo en base a lo que nosotros consideramos como un castigo proveniente de Yahweh, y no viendo otra alternativa que haya sido el causante de este mal. Para los discípulos solo había dos opciones: el ciego había pecado, o habían pecado sus padres. Es lo que hoy pasa con la gran mayoría de las iglesias cristianas que andan repartiendo que todo lo que nos pasa es consecuencia de nuestros malos actos o que vienen de maldiciones heredadas de nuestros ancestros de más de 400 años por genética. Algo que las escrituras por ningún lado menciona jamás. Pero no vemos los propósitos de Yahweh para determinadas circunstancias.
Y es que muchas de estas cosas suceden para que su obra se manifieste en esa persona, y esa persona sea un testimonio de vida para quien aún no ha enfrentado problemas como una enfermedad o una pérdida de un ser querido, o económica, pues es una lección de vida para demostrar justamente que con Yahweh se puede salir. Para él nada es imposible y podemos sonreírle a la vida a pesar de cada problema, cuando muchos se quejan tan solo por pequeñas tonteras, que adelante de otras situaciones son una gran lección de vida. Nuestro Salvador tuvo una respuesta muy clara y breve. Esto había ocurrido para que las obras de Yahweh se manifestaran en él. Probablemente nos parezca injusto que este hombre tuviese que pasar tantos años con esta dificultad física que lo impedía llevar una vida normal, pero Yahweh tenía un propósito y había llegado el momento de manifestarse a través de él. Vemos a este hombre testificando de la grandeza de Yahweh y es ahí que vemos cómo la obra de Yahweh ha actuado. Entonces sabremos que valió la pena. Se encontró con el mismo Hijo de Yahweh quien le sanó y en quien posteriormente también creyó. Aquí podemos encontrar dos puntos importantes. Primero, la ceguera del hombre de nacimiento sirvió para testimonio, para él y los que lo vieron. Que para Yahweh nada es imposible, su obra es maravillosa. Segundo, muchos creyeron en el Hijo de Yahweh, ya o sea, por ver el milagro que hizo en este hombre ciego al hacer que recuperara la vista, y el mismo hombre sanado creyó también. Toda nuestra vida se desarrolla bajo los soberanos propósitos de Yahweh. Los gozos, las tristezas, las bienaventuranzas, las pérdidas, las enfermedades, la salud, y por supuesto la vida o la muerte. Nosotros no podemos por nosotros mismos cambiar las circunstancias, ni controlar los sucesos. Así fue determinado por Yahweh, y lo ha hecho Yahweh para que delante de él teman todos los hombres. El dominio absoluto es de Yahweh. Él quiere ser conocido y obedecido por el hombre que ha de someterse a sus propósitos, porque Yahweh así lo ha establecido. Lo que ha de ser fue ya. Ya nuestro futuro al igual que el pasado es conocido por Yahweh. En el caso particular de este hombre ciego como en muchos otros, aun lo que parece perdido, Yahweh lo restaura, porque en su sabia disposición él lo tenía establecido en su plan para manifestarlo en su debido momento. Ahora Yahweh llama al pasado y lo relaciona con el futuro. Él restaura lo que pasó. Podemos citar esta cita entonces. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Yahweh restaura lo que pasó. Eclesiastés 7:13. Mira la obra de Yahweh. Porque, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Yahweh hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Romanos 9:16-20. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Yahweh que tiene misericordia. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Yahweh? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Lo cierto es que hasta la aflicción y las adversidades de la vida están deliberadamente permitidas en el plan de Yahweh, de tal manera que desarrollemos una confianza y dependencia exclusiva y total en él. Por eso Pablo nos dice, Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. 2 Corintios 12:9 y me ha dicho, bástate mi gracia, mi amor es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Mashiach. En la prosperidad, la buena salud y el éxito en nuestras vidas, hemos de ser siempre agradecidos y gozarnos. Pero en la adversidad y en los errores de la vida, debemos reflexionar. Ambas cosas las hizo Yahweh para que busquemos de su presencia y dependencia, sabiendo que en él todo es posible y que es nuestra única salida. Amados hermanos, debemos de tener extremada precaución con las opiniones que tenemos frente a ciertas situaciones que bien pueden confundirse con el motivo por el cual realmente están sucediendo. No nos corresponde a nosotros proferir veredictos ni sentencias, ya que están reservadas única y exclusivamente a Yahweh. 1 Corintios 4:5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el nuestro Maestro, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones.
y entonces cada uno recibirá su alabanza de Yahweh. Siendo muy contundentes al respecto, el mandato dictado por Yahosea fue, Lucas 6:37, no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. En este caso nuestro Salvador nos previene en el sentido de no proferir un juicio severo contra alguien cuando realmente nosotros estamos en una situación similar de transgresión o aún peor. No obstante, sí, podemos juzgar con justo juicio y eso está escrito, pero nunca por la apariencia, porque no sabemos la situación ajena. Se permite un cierto margen de juicio que incluso es necesario en la congregación, como hermanos, para preservar la santidad, pero que debe tener una característica peculiar: ser justo. Por tanto no debe ir acompañado por meras apariencias, ni hacerse antes de tiempo. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.